El régimen de los medios de transporte. Los medios de transporte extranjeros que arriban al país ingresan con una destinación suspensiva de importación temporaria. Recuerdan que en importación 1 hemos visto los regímenes especiales, los regímenes suspensivos de importación y el régimen definitivo. Dentro de los regímenes suspensivos habíamos visto el régimen suspensivo de importación temporaria, mercadería que entra con una finalidad, que va a permanecer un tiempo y que tiene que ser reexportada antes de la finalización del plazo. Bueno, los medios de transporte ingresan con esta destinación, con la destinación suspensiva de importación temporaria. El tema es que esta destinación es automática. Ustedes recuerdan que en la mercadería el despachante de aduana tenía que hacer la destinación. Esta declaración o destinación aduanera tenía que hacerla el despachante de aduana y todas aquellas mercaderías que entraban con esta destinación suspensiva tenían que constituir una garantía. En el caso de los medios de transporte, es automática esta destinación, por lo tanto no hay que hacer ningún tipo de declaración, ni el ATA, ni el despachante de aduanas, y tampoco tienen que constituir garantía. Entonces repetimos, los medios de transporte ingresan al país con extranjeros, ¿no? Con una destinación suspensiva de importación temporaria automática. Por lo tanto, no tienen que hacer la declaración y tampoco tienen que constituir garantía. Estos medios de transporte, en algunos casos, pueden ser objeto de reparaciones. Un barco que hubo que cambiarle algún mecanismo por una avería que tuvo, una aeronave, un camión, de repente, un automotor, transporte automotor, que tuvo algún desperfecto y hay que ponerle alguna parte nueva o algún mecanismo nuevo. En ese caso, entonces, estos trabajos de reparación o estos objetos con los cuales se reparan mecanismos, etcétera, por supuesto van a quedar sometidos a los regímenes aduaneros, o sea que van a ser mercaderías que van a estar sometidas a una destinación definitiva de exportación a consumo. Es decir, que van a tener que pagar tributos y hacer la declaración un despachante de aduana, etc. Hay un régimen especial que tienen los medios de transporte que están afectados a la seguridad, policía o son transportes de guerra. Estos medios de transporte eh, pueden realizar operaciones de carga y descarga sin ningún tipo de declaración aduanera y también pueden transbordar entre ellos, digamos, mercaderías que están afectadas a las operaciones, mercaderías que están relacionadas con estas operaciones de guerra o de seguridad. Este tipo de mercadería, por supuesto, tiene que ver con el rancho, las provisiones y suministros de a bordo, la pacotilla, por supuesto, y también los pertrechos de guerra. ¿Qué son los pertrechos de guerra? Bueno, todos aquellos mecanismos o implementos, objetos, etcétera, destinados a la defensa, ¿no es cierto? Proyectiles, granadas, bueno, etcétera, todo lo que tiene que ver con la función de seguridad, guerra o policía que cumplen estos medios de transporte. En cuanto a los pertrechos de guerra, la carga y descarga puede realizarse sin necesidad de permiso. Digamos, también puede transbordarse, como dijimos recién, entre medios de transporte nacionales. En este caso, digamos, no hay que pedir ninguna autorización al servicio aduanero. En caso de que el transbordo de estos pertrechos de guerra sea con algún buque o medio de transporte extranjero, en ese caso sí hay que pedir autorización al servicio aduanero porque esta autorización va a estar relacionada con los convenios que tenga nuestro país con el país de la bandera de ese medio de transporte. Generalmente los países, muchos países tienen lo que se llama convenios de reciprocidad.
convenio de reciprocidad quiere decir que el mismo tratamiento que nosotros le vamos a dar a esos transportes de bandera extranjera, en el país de ellos nos van a dar también el mismo tratamiento a nuestros medios de transporte. Por lo tanto, si hay convenio de reciprocidad, el servicio aduanero va a autorizar el transbordo de esos pertrechos de guerra. Si no hay convenio de reciprocidad, entonces el servicio aduanero seguramente no lo va a autorizar. Pero repetimos, cuando este transbordo se hace entre transportes de bandera nacional, no hay que pedir ninguna autorización. Si se va a transbordar este tipo de mercaderías con un transporte de bandera extranjera, de nacionalidad extranjera, entonces hay que pedir autorización al servicio aduanero. ¿Qué pasa cuando un medio de transporte de guerra, de seguridad o de policía transborda rancho, por ejemplo, a un medio de transporte particular, que no es de guerra, ni es de seguridad, ni es de policía? Por ejemplo, le puede transbordar combustible o le puede transbordar suministros, etc. En ese caso, hay que tener presente si la mercadería es de libre circulación o no es de libre circulación. O sea, si la mercadería es importada y pagó tributos, está nacionalizada. O sea, si la mercadería es mercadería de libre circulación en territorio nacional, está nacionalizada. En ese caso, entonces, no hay ningún problema, se puede transbordar sin ningún problema. En el caso de que la mercadería no sea de libre circulación, en ese caso, entonces, hay que pagar los tributos de esa mercadería. Bueno, y ahora pasamos al segundo régimen, que es el régimen de los contenedores. Del régimen anterior quedó colgado un tema muy cortito que tiene que ver con los medios de transporte de guerra, seguridad o policía, que en algunos casos realizan operaciones comerciales, operaciones comunes, generalmente por cuestiones de fomento. Los medios de transporte de guerra, seguridad o policía muchas veces van a esas localidades o puertos chiquitos en los cuales, digamos, los medios de transporte de línea general no hacen escala porque son muy chiquitos y la actividad económica es muy poca, y entonces realizan transportes de operaciones comerciales. Por ejemplo, alguien que tiene que enviar mercadería o recibir mercadería en esos puertos chiquitos y los medios de transporte comunes no hacen escala, en esos casos entonces muchas veces se utiliza el medio de transporte de seguridad o policía como cuestiones de fomento para ayudar justamente a las personas que viven en esas localidades. En este caso, entonces, esas operaciones van a estar afectadas de como si fuera una operación común. Esas mercaderías directamente van a tramitar por los regímenes comunes, pagar tributos, etc. Entonces, resumiendo, los medios de transporte de guerra, seguridad o policía, cuando realicen operaciones comerciales comunes, de transporte comunes, esas mercaderías quedan afectadas, digamos, a los trámites comunes. Bueno, ahora vamos a ver entonces el régimen de los contenedores. ¿Cuáles son las características de los contenedores o los requisitos que tiene que cumplir un contenedor? Por un lado, tiene que ser un compartimiento total o parcialmente cerrado. Tiene que ser fabricado bajo normas IRAM. Las normas IRAM son normas de seguridad. Tiene que soportar una utilización repetida. Son usados muchas veces estos contenedores. Tiene que poder ser llenado y vaciado con facilidad. También tiene que tener accesorios que permitan la fijación al medio de transporte, para que no ande dando vueltas por el medio de transporte y pueda romperse el contenedor o romper alguna otra parte de la carga. Y también, digamos, que faciliten la carga y descarga del contenedor. Y el contenedor tiene que tener números o marcas indelebles. En realidad tiene una patente, como la patente de un vehículo, el código del contenedor por el cual ese contenedor es identificado. Bueno, los contenedores son considerados medios de transporte. Por lo tanto, igual que todos los medios de transporte, los contenedores extranjeros, cuando ingresan al país,
ingresan con esa destinación suspensiva de importación temporaria, automática y sin constituir garantía. Pero a diferencia de los medios de transporte, los contenedores tienen un plazo de permanencia, igual que las mercaderías en ese régimen o en esa destinación de importación suspensiva, temporal. Y el plazo que tienen los contenedores de permanencia es de 180 días. Siempre hablamos de los contenedores extranjeros, ¿no es cierto? Los nacionales no tienen plazo. Entonces, el plazo de permanencia en nuestro territorio es de 180 días. Al vencer ese plazo de 180 días, se le va a aplicar una multa diaria por cada día que pase después de los 180 días. Y esa multa se le va a aplicar durante 90 días. A los 90 días, si el contenedor todavía no se fue hacia el exterior, directamente el servicio aduanero lo va a rematar. Va a caer en rezago y lo va a rematar. Repetimos entonces, plazo de permanencia 180 días, a partir del día 181 va a tener una multa diaria, cada día que permanezca se va a ir sumando esa multa por 90 días. Cuando vencen los 90 días, directamente el servicio aduanero lo va a rematar. Para poder operar con contenedores, esto es la declaración de los contenedores, declarar los contenedores, hay que estar inscrito como operador de contenedores. Hay un registro en el servicio aduanero que se denomina operadores de contenedores. Entonces, para poder registrarse, digamos, o inscribirse como operador de contenedor, hay que ser ATA o puede ser también un despachante que está inscrito como ATA. Esas dos personas, entonces, pueden ser operadores de contenedores. En el caso de los despachantes de aduana, solo personas físicas. En el caso de los ATA, puede ser persona física o ideal. O sea, puede ser una persona física, una persona sola, que es ATA, o puede ser una empresa, agente de transporte aduanero. En ese caso, entonces, tienen que inscribirse en el registro de operadores de contenedores. El ATA es el responsable de los contenedores, es el responsable de los contenedores importados que están en territorio nacional. Él es el que va a registrar la entrada por medio del servicio del sistema informático y van a quedar bajo su responsabilidad. Quiere decir que cada vez que un contenedor extranjero sale del país, él también lo va a registrar dentro del sistema informático. Y el SIM es el que va a llevar el control de la cantidad de días que pueden permanecer en nuestro territorio. Y al vencerse el plazo, le va a empezar a cobrar la multa y también, si se vence ese plazo de 90 días, también el servicio aduanero directamente le va a dar de baja el sistema informático y el servicio aduanero directamente lo va a rematar. Bueno, los contenedores tienen distinta denominación o dos denominaciones. Una de las denominaciones es contenedor casa y la otra es contenedor muelle. ¿Con qué tienen relación estas dos denominaciones de los contenedores? Está relacionado con el lugar que se va a desconsolidar el contenedor. Recuerdan que desconsolidar es cuando el contenedor se vacía. Cuando se desconsolida, el contenedor se vacía. El contenedor denominado casa se desconsolida en el depósito del importador. O sea, va a entrar con una destinación suspensiva de tránsito y va a ir a una aduana domiciliaria que está en una empresa y se va a desconsolidar ahí. Entonces, este contenedor que se desconsolida en el domicilio o en el depósito del importador se denomina contenedor casa. Cuando el contenedor se desconsolida en zona primaria, en un depósito fiscal, se denomina contenedor muelle. Entonces, estas dos denominaciones que puede tener un contenedor, en realidad los contenedores son todos iguales, pero está relacionada con el lugar en el cual se va a desconsolidar ese contenedor. Dentro de los contenedores hay también contenedores correo. Los contenedores correo tienen un tratamiento especial, tienen que tener la denominación correo, o sea, un cartel, digamos, que los identifique,
para que se le dé ese tratamiento especial. Tanto el tratamiento especial se le da en las operaciones de carga y descarga al medio de transporte, como también van a ver que a la circulación dentro del territorio aduanero, territorio de nuestro país, y también se le da prioridad para todos los trámites aduaneros. Esto es, digamos, por la necesidad de inmediatez que tienen que tener generalmente, digamos, aquellas telegramas, etcétera, que vienen por este medio. Estos contenedores, como decíamos, los contenedores correos, digamos, tienen esa prioridad para transitar por territorio aduanero. En algunos casos, los contenedores tienen que ingresar a zona primaria para verificación. ¿En qué caso los contenedores van a entrar a zona primaria? Primer caso es cuando se trate de mercadería sujeta a análisis. ¿Recuerdan? Habremos comentado esta vez que la mercadería, digamos, puede estar sujeta a un análisis. ¿En qué caso? Bueno, por ejemplo, cuando el agente aduanero que controla la documentación supone que está mal declarada y entonces la mercadería, digamos, la pasa a un canal, antes se llamaba canal morado, ahora no existe más, pero la pasa a esta situación en la cual la mercadería tiene que hacerse un análisis para ver si la composición de esa mercadería está bien declarada. En este caso, entonces, por supuesto, como hay que hacerle un análisis, la mercadería va a entrar a depósito fiscal para hacerle ese análisis. Vamos a ver aquí el régimen de muestras para análisis, es uno de los últimos de la cursada, y justamente eso se hace en un depósito fiscal. Bueno, también la mercadería ingresa a zona primaria cuando la aduana no cuente con personal suficiente y haya que verificar la mercadería, haya que abrir el contenedor y verificarlo. En ese caso, entonces, cuando no hay personal suficiente, la mercadería va a entrar a zona primaria y entonces va a estar ahí hasta que la puedan verificar. También va a ingresar a zona primaria cuando la mercadería fuera de más de un importador. En ese caso, entonces, lo van a desconsolidar en zona primaria y, por lo tanto, también tiene que ingresar a zona primaria. Y finalmente, cuando se documentó ignorando contenido. Recordamos que esta declaración de ignorando contenido la hacía el despachante de aduana cuando le faltaba algún dato de la mercadería o no estaba seguro, y entonces la mercadería tenía que ir a un depósito fiscal y el despachante de aduana después iba con personal aduanero al depósito fiscal para recabar los datos que le faltan. Por lo tanto, en este caso, cuando la mercadería se documenta ignorando contenido, también tiene que ingresar a zona primaria. Entonces, estos son los 4 casos en los cuales el contenedor tiene que ingresar obligatoriamente a zona primaria aduanera. Muy bien, y ahora pasamos al régimen de equipaje, que es el tercer régimen que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué cosas constituyen equipaje o el servicio aduanero los considera equipaje? Los efectos nuevos o usados que el viajero puede utilizar para su consumo personal en el viaje que hace, o también lo que trae para obsequio dentro de las cuestiones que son permitidas para entrar en esta categoría de obsequio. Recordamos que vimos, cuando vimos importación 1, que hay 2 categorías de equipaje desde el punto de vista de la actividad aduanera. Por un lado está el equipaje acompañado y por otro lado el equipaje no acompañado. Recordamos que el equipaje acompañado es aquel que viaja en el mismo medio de transporte que viaja el pasajero. Puede viajar en la bodega del barco, en la bodega del avión o en el buche del micro, que también es la bodega, pero viaja en el mismo medio de transporte que el pasajero. En ese caso se considera equipaje acompañado, entra dentro del régimen de equipaje acompañado y la particularidad que tiene
que cuando el viajero desciende o termina el viaje, finaliza el viaje, directamente se lleva con él el equipaje. El equipaje no acompañado, por otro lado, viaja en un medio de transporte distinto del que viaja el pasajero, o sea, no viaja con el pasajero, por eso es no acompañado. Y recordamos que este equipaje no acompañado tiene el mismo tratamiento de la carga. Quiere decir que el equipaje no acompañado tiene que estar declarado dentro del manifiesto original de la carga, en el momento en que se carga en el medio de transporte. Cuando llega a destino, el ATA tiene que declararlo en el manifiesto SIM, porque va a estar dentro de la mercadería que se descarga. Ese equipaje no acompañado va a ir a un depósito fiscal y un despachante de aduana va a tener que hacer la declaración de ese equipaje acompañado porque tiene el mismo tratamiento que la mercadería. La única diferencia es que va a entrar por el régimen de equipaje y por lo tanto muchas de las mercaderías que trae, depende de qué tipo de equipaje sea, no va a pagar tributo. Pero el mismo tratamiento que tiene es el mismo tratamiento que tiene cualquier otra mercadería que ingresa a territorio aduanero. Bueno, dentro del régimen de equipaje hay franquicias. Franquicias, digamos, son facilidades que se le da a los viajeros que lo que permiten es que no pague tributo o pague un tributo disminuido, digamos, un tributo inferior al que debería pagar si no tuviera franquicia. Estas franquicias tienen ciertas particularidades. Por un lado son individuales, quiere decir que esa franquicia es únicamente para el pasajero, solamente para el viajero. También estas franquicias son intransferibles. Esto quiere decir que si alguien que viaja no la usa, no puede transferírsela a otra persona. Por ejemplo, yo no traigo nada y digo, bueno, esa cantidad de mercadería, ese valor que yo puedo traer por la franquicia, se la transfiero a otro para que otro la use. No se puede porque es intransferible. Tampoco se puede acumular. Aquellas personas que viajan seguido, digamos, si en un viaje no la usan, no pueden dejarla para acumular con la del próximo viaje. Aquella franquicia que no se usó en el viaje directamente se pierde. Y sí, hay algunas franquicias que se puede acumular, que son las del grupo familiar. El grupo familiar puede sumar la franquicia, sumar el monto de mercadería que puede traer uno de los miembros del grupo con el de los hijos, etcétera, y en vez de traer cada uno mercadería por poco valor, suman todas las franquicias y pueden traer alguna mercadería de mucho valor. Estas mercaderías, digamos, se utilizan una sola vez por mes. Quiere decir que si yo hago 2 viajes en el mes, voy a tener solamente una franquicia. Entonces, repetimos, estas particularidades de las franquicias son individuales, solo para el viajero, el único que las puede usar, son intransferibles. Si no la usan, no se la puede transferir a otro para que la use. No se pueden acumular, franquicia que no se usó no se puede dejar para usarla en un próximo viaje. Y hay una sola franquicia por mes. Aquellos que hacen viajes seguidos solamente van a tener una en el mes. Y sí, los que pueden acumular franquicias son el grupo familiar que puede acumular franquicias. Aquí tenemos un cuadro de las franquicias. Hay algunos productos que pueden ingresar sin pago de arancel, que vemos que son los libros, los periódicos, la ropa, todas esas cuestiones de uso personal. También aquellos productos que yo declaro para salir, por ejemplo, si llevo una cámara de fotos o llevo una notebook, etcétera, yo lo declaro cuando salgo, ese producto también lo puedo ingresar sin pagar ningún tipo de tributo. Bueno, y después vemos por ahí los montos de la franquicia de equipaje. Vemos que por vía terrestre o fluvial es hasta $150 de franquicia sin pagar tributo, y por vía terrestre o aérea son 300. Y también, digamos, hay una franquicia para el free shop. En los free shop nacionales se pueden comprar mercadería hasta $500. Y
en el puerto de Iguazú también para las terrestres, se puede comprar también hasta $500. Sobre el exceso de la mercadería que se trae, supongamos que yo vengo por vía aérea, traigo mercadería por $1000, tengo franquicia de 300, sobre los otros $700 que exceden en la franquicia, voy a pagar el 50% del valor de los tributos, o del valor de la mercadería como tributo. 50% sobre el valor de la mercadería como tributo. Es un tributo único, se llama esto. Y vemos que los menores menores de 16 años tienen una franquicia de 50% de la franquicia común, quiere decir que tienen la mitad de la franquicia que tienen los mayores. Dijimos que en el caso del grupo familiar se pueden acumular las franquicias y traer algún producto de mucho valor o de más valor del que traerían individualmente. En el caso de que la franquicia la utilice el menor, tiene que importar productos que están relacionados con su edad. O sea, por ejemplo, un menor de 16 años dentro de la franquicia no podría traer, por ejemplo, bebidas alcohólicas o tabaco o alguna otra cuestión que no esté relacionada con la edad. Y por abajo vemos cuáles son las prohibiciones. ¿Bien? Lo que no se puede importar, digamos, por este régimen de equipaje. Por ejemplo, hay material arqueológico o cultural, por supuesto estupefacientes, armas o explosivos. Eso vamos a ver que entran por un régimen especial de importación de productos bélicos y explosivos, pero no entran por el régimen de equipaje, por lo tanto por ahí no se puede importar. Y mercadería que tenga alguna finalidad comercial, por supuesto, no se puede importar por medio del régimen de equipaje. Además del régimen de equipaje, hay artículos que ingresan con una franquicia independiente, que está fuera de este monto de franquicia. Por ejemplo, aquí vemos que de acuerdo a país limítrofe o no limítrofe, es el monto, digamos, que se puede importar de estas mercaderías que tienen franquicias independientes. Vemos que estas mercaderías son bebidas alcohólicas, cigarrillos, comestibles, perfumes, etcétera, que tiene una limitación para ser importados. Y también tiene una limitación dentro de estas mercaderías los inmigrantes a residir, o sea, aquellas personas extranjeras que vienen definitivamente a radicarse en nuestro país. Vamos a ver que esas tienen una franquicia de equipaje especial, distinta de los viajeros, porque esos son personas que vienen a residir. Van a ver que esta franquicia que le corresponde a los inmigrantes a residir, que también dentro del equipaje van a ver que son montos bastante más altos que aquellos que vimos para los viajeros. Estos, dentro de esta categoría de inmigrantes a residir, también van a entrar los nacionales, las personas argentinas que estuvieron viviendo más de un año, residiendo más de un año en el exterior. También van a tener esta facilidad de este régimen, digamos, que tienen los inmigrantes a residir. Los viajeros, entonces, a residir, tienen una franquicia de $2.500. Quiere decir que, digamos, además de esos $300 como viajero, o que tienen, digamos, por venir del exterior, también tienen esta franquicia de $2.500 para aquellos bienes que compraron, digamos, en el exterior o traen cuando vienen a residir. Decimos que esta franquicia es para los extranjeros que vienen a residir definitivamente a nuestro país, vienen a radicarse en nuestro país, y también para los argentinos que estuvieron radicados más de un año en el extranjero. También hay una franquicia adicional de $2.500 para aquellos que se vienen a radicar al país, extranjeros o argentinos que estuvieron más de un año en el exterior y que contrajeron matrimonio en ese país que estuvieron dentro de los últimos 6 meses antes de venir a radicarse a nuestro país. Ellos tienen también una franquicia de $2.500 para aquellos regalos, los obsequios, digamos, de bodas que se hacen habitualmente. Entonces, aquellos que vivieron en el exterior y se vienen a radicar a nuestro país, tienen todas estas franquicias. La franquicia por ser extranjero y venir a radicarse, si se casaron también tienen otra franquicia de $2.500 más la franquicia
de equipaje que tienen habitualmente. Bueno, aquellos productos que entran con el régimen de equipaje no pueden ser vendidos. Esta es la intransferencia a título oneroso. Durante un plazo no pueden ser vendidos. A título oneroso son vendidos por dinero, ¿no es cierto? Por un monto de dinero. En el caso de los que entraron por esa franquicia de exención de tributo, no pueden ser transferidos a título oneroso por el plazo de 18 meses. Mientras que aquellos que pagaron el 50% porque ya estaba cubierto, digamos, el cupo de la franquicia para no pagar tributo y pagaron el 50%, ese tributo único, tienen una intransferencia de 3 años. O sea que por 3 años no pueden ser vendidos. Por supuesto que esto si quieren venderse, digamos, en forma registrada, ¿no es cierto? Venderse en blanco. Aquel que lo vende en negro, bueno, esto, digamos, no queda registrado en ningún lugar.